Muy buenos días desde Bogotá, la capital colombiana, pero también pueden ser muy buenas tardes, dependiendo del lugar en el que ustedes se conecten. Yo soy Isaac Morales y les doy la bienvenida a todas las personas que se conectan al tercer día del segundo Congreso de la Red Latinoamericana de Seguridad Incluyente y Sostenible. Desafíos de la seguridad en tiempos de crisis múltiples. Un evento organizado por la Fundación Friedrich Ebert en alianza con Foreign Affairs Latinoamérica, El Espectador y Es Global. En este momento estamos transmitiendo a través de Facebook Live en las cuentas de FESCOL y en la de nuestros aliados. A quienes se conectan en la sala de Zoom, quiero recordarles que contamos con la opción de traducción simultánea a inglés y portugués. Deben activarla en el botón que se encuentra en la barra inferior de opciones como el logo de interpretación. También quisiera recordarles que pueden hacernos llegar sus preguntas o comentarios al chat aquí en Zoom o en la caja de comentarios en Facebook, en cualquier momento del panel. También pueden participar del evento a través del hashtag Segundo Congreso FES Seguridad. Ahora, para darnos un saludo de bienvenida, quisiera darle la palabra a Catalina Niño, coordinadora del Proyecto de Seguridad Regional de la FES. Catalina, muy buenos días. Buenos días, Isaac, y buenos días a todos y a todas las personas que nos acompañan hoy en este panel, nuestro tercer día ya del segundo Congreso de la Red de Seguridad Incluyente y Sostenible de la Fundación Ebert. Quiero darles un saludo muy especial en nombre de la directora del proyecto, Cristina Virque, que lamentablemente hoy no nos puede acompañar, a nuestros panelistas que amablemente aceptaron acompañarnos hoy: Paulo Ramos de Brasil, la diputada Marta Tagle de México, la profesora Lucía Damert de Chile y la profesora Verónica Subillaga de Venezuela, y al moderador, una persona que además nos ha apoyado muchísimo en el desarrollo de este proyecto, Mariano Aguirre. Los 2 días iniciales de este congreso han sido realmente muy interesantes y muy estimulantes y nos han mostrado muchos de los retos, grandes retos que en materia de seguridad tiene la región, y también nos ha mostrado cómo esos retos van más allá del problema de la seguridad y tienen aristas que tocan asuntos no solamente relacionados con la coyuntura de la pandemia, sino también con la situación política y con la calidad y digamos, también con la salud de nuestras democracias. Y en esa línea creo que el panel de ahora y el de esta tarde también van a ser muy interesantes también en ver también cómo esas otras aristas de los problemas de seguridad nos afectan la vida cotidiana de los ciudadanos de la región. Sin más, deseo que la discusión de este panel sea muy interesante y muy estimulante para todos, y bienvenidos de nuevo. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Catalina. Y así es, en estos 2 primeros días de nuestro congreso hemos escuchado a 20 de nuestros invitados e invitadas, quienes han realizado análisis, reflexiones muy valiosas sobre el tema que nos convoca, la seguridad. El día de ayer, con 2 nutridos paneles, nos centramos en el rol de los cuerpos de seguridad en varios países de la región y cómo algunos gobiernos, pretendiendo dar respuestas a varios riesgos a la seguridad, han iniciado un proceso de militarización de las mismas. Si desean revivir estos paneles, los de ayer y los de antes de ayer, los encontrarán en la página de Facebook de FESCOL. Quisiera hacer un paréntesis para recordarles nuevamente a las personas que llegan a nuestra sala de Zoom que pueden activar el módulo de interpretación para tener la traducción simultánea a inglés o portugués, dependiendo del idioma que quieran escuchar. Cumpliendo con nuestra programación, a esta hora damos inicio a la primera sesión del tercer día del Congreso de la Red Latinoamericana de Seguridad Incluyente y Sostenible, con el panel número 4, Situación Política, Violencia e Inseguridad en la Región. Un panel que cuenta con invitados de muy alto nivel y será moderado por Mariano Aguirre. Mariano Aguirre es analista de política internacional, especialmente en cuestiones de Oriente Medio y América Latina, y política exterior de los Estados Unidos. Es miembro de la Red Latinoamericana de Seguridad Incluyente y Sostenible de la Fundación Friedrich Ebert. Miembro asociado del Chatham House, además es asesor del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de Deusto en Bilbao, España,
y miembro de la Transnational Institute en Ámsterdam. Fue asesor senior de la oficina del coordinador residente de la ONU en Colombia entre 2017 y 2019 y director del Centro Noruego para la Resolución de Conflictos entre 2009 y 2016. Además, fue Program Officer de la Fundación Ford. Es autor y coautor de diversos libros. Mariano, muy buenos días y tiene usted la palabra. Buenos días, muchas gracias. Gracias Isaac, gracias Catalina, gracias al equipo técnico que está detrás y a los intérpretes, traductores. Efectivamente, luego de los primeros 2 días del Congreso, hoy nos vamos a referir a un tema muy amplio y que yo diría que incluye muchas de las cuestiones, directa o indirectamente, que se han tratado en los días anteriores y que seguramente seguirán hasta el final del Congreso. Al hablar de situación política, violencia e inseguridad, vamos a intentar en este debate vincular una serie de cuestiones. Por un lado, la situación política, que en Latinoamérica podríamos decir en líneas generales está marcada por la presencia de democracias mayoritariamente y a su vez democracias con muchos problemas institucionales o democracias con muchas debilidades. Es una región también, en la segunda parte del nombre de este debate, de violencia, en la cual podríamos hablar no de violencia, sino de diferentes tipos de violencias, desde violencias, por ejemplo, de las organizaciones criminales, las violencias muchas veces por parte del Estado, o las violencias a otros niveles no menos graves, como puede ser la violencia doméstica y el gravísimo problema que incluso ha llegado a tener un nombre propio en América Latina y el Caribe, Centroamérica, México, que es el del feminicidio, o sea, la violencia ejercida directamente contra las mujeres por ser mujeres. También es muy, diría yo, muy importante o interesante en el tema del tercer concepto con que se ha definido esta sesión, el concepto de inseguridad, que podríamos decir que es un concepto que a la vez es inmensamente objetivo, en el sentido de que la gente puede sentirse segura o insegura ante cuestiones muy concretas, y también tiene un punto de subjetividad según en dónde se encuentren las personas, los grupos sociales, los grupos familiares, los grupos políticos. O sea, en una misma ciudad uno puede sentirse muy seguro en una parte de la ciudad e inmensamente inseguro en otra. Pero también esto varía según quién es uno, podríamos decir. Y esto lo vemos cada vez más porque es un fenómeno profundamente vinculado a la inseguridad. Es un fenómeno profundamente vinculado a la desigualdad en la región. Para hablar algunos de estos temas, 1 hora y 15 minutos, digamos, nunca serán suficientes, pero podemos llegar a tocar y a por lo menos a identificar cuestiones. Tenemos aquí, como antes se dijo, a una serie de invitadas y de invitados muy importantes y con gran conocimiento de este tema, como son Verónica Zubillaga de la Universidad Simón Bolívar de Venezuela, como es Lucía Damer de la Universidad también en Santiago de Chile, Marta Tagle, diputada de la Cámara de Diputados de México, y Pablo Ramos del Centro Brasileño de Análisis y Planeamiento. Por una cuestión de tiempo no me detengo en los excelentes currículums, biografías de cada uno de las personas, pero lo tienen todo en el programa y en la página web del Congreso. Quiero también decir que se excusa, estaba invitada, pero por un tema de cuestiones políticas y reuniones de último momento se ha excusado la representante en la Cámara de Representantes colombiana, María José Pizarro. Y sin más, sugiero que empecemos. Hemos acordado que inicialmente haremos una tras otra intervenciones de 5 minutos o 5 minutos y medio, como pidió Verónica, para hacer una entrada entre todos y todas las presentes en el debate, y luego a partir de ahí comenzamos a recibir preguntas que esperamos por parte de quienes están viendo y escuchando, bien preguntas entre nosotros o preguntas que yo les pueda plantear como moderador. Dicho esto, doy la palabra entonces a Verónica Zubillaga para comenzar esta sesión. Muchas gracias.
Bueno, muchísimas gracias por la invitación a FES, por participar en este congreso donde hay queridos colegas y presentaciones tan interesantes. Yo preparé mi reflexión a partir de las preguntas que nos envió Mariano y para eso preparé primero unas láminas que quería compartir con ustedes. Quería compartir con ustedes. Sí, listo. Perdón. ¿Cómo hago? Bueno. Listo. Es que me está tapando. Sí, ya. Perfecto. Ahora sí. Ok, listo. Bien, entonces voy a hablarles particularmente de la situación en Venezuela y quería comenzar con el hecho de que hoy en día Venezuela llama la atención por lo que se ha denominado como la emergencia humanitaria compleja. De acuerdo al Programa Mundial de Alimentación, Venezuela representa la cuarta crisis alimentaria más importante del mundo. El 62% de la población tiene dificultades para acceder a una canasta alimentaria completa. El 65% de la población se halla en situación de pobreza. Esto quiere decir que estamos realmente muy mal preparados para asumir la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID. Adicionalmente, recientemente en septiembre fue publicado el informe de la Misión Internacional de Determinación de Hechos, donde se dice que hay razones suficientes para pensar que en nuestro país se han cometido crímenes de lesa humanidad. Y de acuerdo a las cifras del gobierno, los delitos y las muertes violentas en Venezuela han disminuido. Entonces, ¿cómo podemos comprender esta situación de disminución de delitos y de muertes violentas en este contexto? Y entonces lo que les voy a presentar son 4 ideas principales muy breves para abrir la discusión posteriormente. La primera idea que quería presentarles es que ha habido una organización también de la violencia estatal. Como pueden ver en este gráfico, a partir del año 2015, que iniciaron los operativos militarizados conocidos como el Operativo de Liberación del Pueblo, que implicó invasiones masivas armadas a los barrios populares. Hay un incremento fundamental de la violencia letal policial. En el año 2016, imagínense ustedes, que en Venezuela las fuerzas policiales mataron a más personas que en Brasil. Entonces, la lectura que podemos hacer es que si bien es cierto que hay una disminución de los delitos, la violencia letal policial ha persistido. Pero también se ha organizado. Fíjense, por ejemplo, las cifras de resistencia a la autoridad que reúnen los casos de muertes violentas perpetradas por la policía, que son elevadísimos. Para el año 2016, luego de iniciados los operativos de liberación del pueblo, las fuerzas policiales fueron responsables del 25% de las muertes en nuestro país. En el año 2019, si bien las muertes disminuyeron, la proporción de muertes ocasionadas por las fuerzas policiales se incrementó. Hoy en día, la mayor parte de las muertes violentas en nuestro país son perpetradas por las fuerzas policiales. Esa es una tendencia importante. La otra tendencia que quería compartir con ustedes es que a partir del año 2015, donde hay esta masiva y declaración de guerra por parte de las fuerzas policiales a las bandas criminales, hay una alianza del mundo criminal para enfrentar esta guerra. Y hay una mutación de bandas de jóvenes armadas en los barrios para constituir una gran alianza de estas bandas en todo lo que es la zona central sur de Caracas, y hoy se cuentan una gran alianza de bandas que constituyen al menos 300 hombres. Tienen durante la guerra que hubo entre el año 2015 y 2017, que hubo un pacto entre las bandas criminales y representantes gubernamentales, hubo incluso enfrentamientos con granadas. Entonces, ha habido una mutación y reorganización del mundo criminal. Hay claras jerarquías, distribución clara de funciones, y en este sentido se ha reorganizado la violencia criminal. Hay una disminución de la violencia interpersonal.
Por otro lado, la segunda idea que quiero compartir es que ha habido además una asociación de agentes gubernamentales y colaboración de agentes gubernamentales con las bandas criminales. Y esto se hizo muy notable en el año 2017, que fue un año donde hubo muchas protestas y hubo claramente un pacto, cosa que no es secreta, salió publicada hasta en diarios. Entonces hay una asociación para garantizar la gobernabilidad y el orden en estas zonas. Y por último, aquí podemos ver en efecto cómo la guerra expresada en personas fallecidas por causas de granadas en Caracas y La Cota, a partir del año 2017 hay una disminución importantísima. Y por último, la última idea que quería compartir con ustedes para ser discutida más adelante es que hay un notable control por parte de la población en las zonas, en los territorios donde gobiernan estas bandas criminales. Los testimonios de la población con las que hemos conversado es que las bandas criminales son las que están vigilando y haciendo cumplir la cuarentena, tienen sistemas de comunicación muy eficaces con audios en WhatsApp, tienen además altavoces, le disparan a personas que no tienen guardabocas, entonces hay una importante gobernanza en amplias zonas de Caracas por estas bandas. Y lo voy a dejar hasta allí. Gracias. Muchísimas gracias, Verónica, por la excelente síntesis de muy importante y dramática información y a la vez por hacerlo en el tiempo preciso. Mil gracias. Quiero dar la palabra ahora a Marta Tagle, quien recuerdo que es diputada de la Cámara de Diputados de México. Marta, adelante. Muchas gracias, Mariano Aguirre, por la presentación y, por supuesto, a la Fundación Frei Geber en Colombia y a todos a quienes han hecho posible este congreso por la invitación a participar en esta mesa y, por supuesto, compartir esta misma pues con especialistas de la región como son Verónica Zubillaga, Lucía Dambert, Paulo Ramos, que hoy estamos en esta mañana conectados. Bueno, quisiera irme en estricto sentido de lo que nos han planteado para esta mesa. Hablar un poco de la situación política que vivimos en México, de la violencia y, en último lugar, de la inseguridad. Creo que es muy conocido por la región que en México estamos cumpliendo 2 años de la llegada de un gobierno a México con mucha legitimidad, como ha sido el de Andrés Manuel López Obrador, quien buscó la presidencia de la República por 18 años y que llegó con mucha legitimidad por ser uno de los presidentes más votados. Que dentro de las situaciones de campaña, de las ofertas de campaña, en materia de la que tenemos en la mesa, pues tiene que ver justamente con atender uno de los problemas más importantes que había venido enfrentando nuestro país, dado que desde el 2007, que se inició una guerra contra el narcotráfico, llamada así por quienes la iniciaron, hemos venido viviendo en nuestro país un incremento muy importante de la violencia y de la inseguridad. Entonces, sin duda, uno de los principales mandatos con los que llega el presidente Andrés Manuel López Obrador es justamente atender este tema de la inseguridad que se vive en nuestro país, de la mano de una serie de impactos que ha tenido la violencia y la inseguridad. O sea, sin duda el hecho mismo de situaciones violentas ha sido una realidad dramática en nuestro país, pero además, de manera muy importante, el tema de las personas que han sido afectadas por esta violencia, los daños colaterales que ha tenido esta violencia. O sea, los datos de violencia, de muertes, de homicidios, de enfrentamientos entre la delincuencia organizada son importantes, pero me parece que de manera muy importante también tenemos que hablar de las personas afectadas por la violencia directamente. Y en ese sentido decirles que en nuestro país pues hemos sin duda llevado de la mano un gran problema en materia de desaparición forzada, ¿no? Estamos hablando de que justo incluso el movimiento por la paz y la justicia en México se reunió con el presidente cuando era presidente electo, antes de tomar posesión formalmente, pero ya había sido electo, para plantearle justamente lo que implicaba el gran problema de la desaparición forzada en nuestro país, porque tenemos miles de familias que buscan a personas desaparecidas por muchos años, ¿no? Y entre otras cosas, pues él se comprometió a una reparación del daño, a un proceso de justicia transicional, a justamente atender las solicitudes de las víctimas.
Sin embargo, también en este proceso de transición me parece que él tomó una definición diferente, y la percepción que tenemos en México es que la definición que tomó durante su periodo de transición antes de entrar en posesión tiene que ver con que le pusieron de frente que las instituciones mexicanas en materia de seguridad estaban realmente corrompidas. Y entonces definió hacer un cambio de su posición de campaña para para continuar con un proceso que hemos vivido desde el 2007 de militarización de la seguridad pública. Un proceso en el cual pues, envió una reforma al Congreso, una reforma constitucional para crear la Guardia Nacional, que no es otra cosa que una fuerza más, un brazo más armado de las Fuerzas Armadas en México, aunque formalmente no haya quedado definido así, pero los hechos indican que es un órgano total y absolutamente militarizado. Y entonces, además, hemos visto a lo largo de estos 2 años de administración una profundización de la militarización en México, donde no solamente les ha dado tareas de seguridad pública a través de la Guardia Nacional, sino que incluso de manera directa al Ejército, además en el control de puertos y aduanas en nuestro país, y de muchas otras actividades de seguridad que no solamente tienen que ver con seguridad nacional, como deberían ser las funciones del Ejército, sino que además les ha encargado prácticamente cualquier actividad extraordinaria que sea necesaria. Y lo pongo en el contexto de la pandemia, o sea, que hace falta entregar útiles escolares, que hace falta entregar víveres, que hace falta entregar, todo se lo ha encargado al Ejército, ¿no? Por lo menos los medios han reportado 13 nuevas atribuciones, tareas o actividades que se le han dado a las Fuerzas Armadas en nuestro país, porque al final de cuentas en la mayor parte de la población gozan de cierta pues reconocimiento, porque son a los integrantes de las Fuerzas Armadas en situaciones de desastres naturales, son a los primeros que ves ayudando, etcétera. Pero si escuchamos a todas aquellas familias que han sido victimizadas, pues sin duda tenemos un enorme problema por ahí. Yo hasta acá dejaría mi primera intervención para hablar más en concreto de los temas de violencia y de inseguridad, pero ya se me ha acabado mi tiempo inicial, pero en las siguientes rondas hablaré más sobre el tema ya de cómo vivimos después de esto el tema de la violencia y inseguridad en México. Muchas gracias. Muchas gracias, Marta Tagle. Muy importante esta introducción y este caso concreto de México, igual que fue antes el caso Venezuela, con las diferencias del caso. Efectivamente volveremos luego sobre los temas que quedan pendientes en el curso del debate. Pasamos entonces ahora, doy la palabra a Lucía Damert. Ella es profesora en la Universidad de Santiago de Chile y una especialista en temas precisamente de seguridad. Lucía, adelante. Gracias, Mariano, gracias a FESCOL por la invitación y además por organizar en estos momentos tan complejos un seminario tan interesante y tan vasto. Los que no puedan verlo, pueden verlo en YouTube, seguramente quedará ahí en este mundo de las nuevas redes, estas cosas se pueden ver muchas veces. No voy a reiterar lo que ha dicho Verónica y Marta, mis colegas de panel, entre paréntesis, nunca tan bienvenido paneles paritarios en este congreso, porque la situación de las violencias en América Latina están siendo cada día peores. Tú lo mencionaste inicialmente, no podemos dejar de decir hoy que el tema de la violencia contra las mujeres, las niñas y adolescentes está cada vez más fuerte. Hoy día es un día particularmente importante para reconocer la violencia contra las mujeres en el mundo y en especial en América Latina, en circunstancias donde la trata de mujeres ha aumentado, la violencia contra las mujeres dentro de sus hogares y en los espacios públicos ha aumentado también. Y es parte de un contexto donde en general en América Latina y en particular en Chile, del que voy a hablar brevemente, la violencia se ha convertido en la forma como resolvemos todo tipo de conflictos, desde conflictos interpersonales hasta conflictos políticos y sociales. Y me parece que la incapacidad que estamos teniendo como sociedades altamente egoístas, sociedades altamente individualistas, donde la gente, y lo ve el Latinobarómetro, ¿cierto? La gente no solamente desconfía del vecino masivamente, sino que hasta hace no mucho reconocía que una alternativa para la democracia tenía que ser buscada para asegurar la seguridad.
es un continente, digamos, donde está instalado un campo muy fértil para un aumento de la violencia letal y no letal, ¿no? Y en ese marco a mí me parece especialmente importante hablar de la violencia estructural. Si bien tenemos efectivamente violencia, narcotráfico, tenemos trata de personas, criminalidad común, mercado de armas, la violencia estructural es súper relevante porque además está también en algún sentido vinculada con la corrupción de instituciones y de regímenes, ¿cierto? Donde la tortura, donde la represión, donde los derechos de expresión están siendo hoy día limitados en América Latina, y no es solamente Nicaragua o Venezuela, sino efectivamente, digamos, hay un crecimiento de una mirada, yo creo que represiva y autoritaria, y que valdría la pena bien discutir, por ejemplo, el tema del COVID, cómo ha permitido aumentar el brazo represivo del Estado, ¿cierto? En países donde uno puede hoy día casi como que hasta ir al cine, pero sin embargo mantienen los toques de queda y los estados de excepción constitucional, que me parece que son temas que deberíamos de revisar. Pero más allá de eso, digamos, más allá de estos puntos generales, en el caso chileno me parece específicamente relevante conversar de lo que pasó el año pasado, en el marco del estallido social, un estallido social que va a seguir en América Latina, que no es un punto que sucedió y que va a morir, sino muy por el contrario, me parece que vamos a enfrentar, dadas las crisis económicas y dada la situación post-COVID, vamos a enfrentar enormes niveles de manifestaciones en los espacios públicos, y la política y sus crisis nos han llevado a que la respuesta al espacio, digamos, a la protesta social es una respuesta violenta, estructuralmente violenta, y acá quisiera mencionar tres elementos para una discusión posterior. Primero, las policías latinoamericanas son violentas y han estado acostumbrados a tratar a todo aquello que era considerado personal o grupos subalternos con violencia. Llamémoslos en muchos países hoy día las minorías étnicas, las minorías sexuales, la gente pobre, que en muchos países son las grandes mayorías, ¿cierto? Los estudiantes, la gente que protesta. La realidad latinoamericana es que en los últimos 15 años evidentemente hemos fortalecido las democracias delegativas, pero muchas veces la protesta social o la manifestación social ha sido respondida por gobiernos de izquierda y no de izquierda, es decir, de derecha, con un uso excesivo de la fuerza por parte de las policías, y creo que lo que pasó en Chile el año pasado, entre octubre y diciembre, es una demostración de eso, ¿cierto? Una demostración de una respuesta policial muy violenta, una respuesta policial que venía siendo violenta, pero en los márgenes de la sociedad, esos márgenes que no queremos ver, y que se mostraron con mucha crudeza en el centro de Santiago, y que tiene hoy día más de 5.000 denuncias de violaciones de derechos humanos, tiene efectivamente algunos policías detenidos por tortura, y donde visibilizamos prácticas que se han vuelto normalizadas. Y eso me parece que es un tema para discutir. ¿Por qué es normal que en América Latina cuando a una mujer la detienen, la desnuden? Eso es algo que vimos en Perú también ahora en las manifestaciones de hace 2 semanas atrás. Si no hablamos de violencia estructural con ese caso específico, ¿de qué estamos hablando? Y creo que una de las cosas que deberíamos de revisar con mucho cuidado es cómo la violencia se encadena, y cómo estas violencias estructurales, lo que vimos en el marco del trabajo policial en Chile, que ha quedado, como ustedes bien saben, y no me quedan más que un minuto, pero que ha quedado con gente con uso excesivo de gases lacrimógenos, agua con químicos y disparo de balines. Pero también lo que vimos en Perú hace un par de semanas, donde más que balines pasa algo que entiendo también está pasando en Venezuela, y es que ponen estas canicas de vidrio las policías y las disparan, generando enorme. De hecho, en Perú hay 2 fallecidos, ¿cierto?, que fueron golpeados por este tipo de, no sé si llamarlo armamento, pero este tipo de forma de violencia. Entonces, lo que me parece interesante es cómo el aparato estatal hoy día, lejos de ser un aparato que desencadena la violencia, la está encadenando. Y lejos de ser un aparato que
disminuya el escalado de la violencia, la está multiplicando. Entonces, en América Latina no solo tenemos hoy un COVID que se desarrolla exponencialmente en algunos lugares, sino también una violencia que se desarrolla exponencialmente. Y a mí me parece especialmente preocupante la incapacidad que hay desde el mundo político, prácticamente en toda la región, pero en algunos países con más complejidad, para identificar este rol y tratar de generar una discusión que no sea una discusión militarista, de más castigos, de más violencia, sino que sea un rol distinto, donde las fuerzas de seguridad efectivamente tengan músculo para hacer su tarea, pero puedan también desarrollar mecanismos específicamente en el marco de las protestas y las marchas, de no escalamiento, sino más bien de desescalamiento de la violencia. Eso, gracias. Muchas gracias, Lucía, por esta reflexión que nos vale tanto para el conjunto del continente como también específicamente para el caso, el duro caso chileno, Perú. También hoy estamos viendo justamente una serie de problemas muy graves en Guatemala y cómo será, y cómo está siendo y cómo será la respuesta del Estado. Doy paso ahora a la última presentación de esta primera ronda por parte de Paulo Ramos, del Centro Brasileño de Análisis y Planeamiento. Pablo va a hablar en portugués, por lo tanto sugiero quien quiera escucharlo en español o en inglés, que en la parte de abajo de la pantalla a la derecha, donde dice los canales en los idiomas, pasen por favor al canal que más les corresponda. Muchas gracias. Adelante, Pablo. Bom dia, boa tarde. Buenos días, buenas tardes a todos. Mi nombre es Mariano, agradezco mucho la invitación de FES Colombia y de FES Brasil. Para mí este es un momento muy especial, el hecho de poder discutir sobre temas de seguridad pública con personas, colegas y compañeros de los países de América Latina, porque muchas veces el problema de la violencia generalmente repercute, que esos problemas que repercuten fuera de Brasil no son de los países que están alrededor de nosotros, los países con los que somos vecinos. Muchas veces hay problemas que suceden en Europa o en Estados Unidos que terminan repercutiendo más en Brasil que los problemas que están aquí al lado. Entonces, para mí es un momento muy especial el hecho de poder compartir nuestras experiencias acá y poder escucharlos también. Desde nuestro punto de vista, la experiencia que nosotros hemos enfrentado con respecto al COVID y la seguridad pública, yo creo que esto ha demostrado los contornos más nítidos de problemas que ya venían arrastrándose y que ya venían de otros temas del pasado. Es decir, se volvieron más evidentes esos problemas que ya aquí eran estructurales. Existe también la novedad, obviamente, alrededor de un problema más grave de hecho, que es por lo menos el match entre políticas de seguridad pública, la asociación de la política de seguridad pública y las políticas del terreno sanitario. Esa coincidencia entre esas dos políticas tiene muchas experiencias malas, principalmente en las comunidades periféricas, en las favelas, en las comunidades de Río de Janeiro, y más que en los barrios de la ciudad, que son los que tienen más recursos materiales. Ese sería un primer aspecto, las diferencias entre uno y otro. La experiencia de la pandemia también volvió más nítido cuál es el papel del Estado en el protagonismo de la producción de la violencia. Los números nos dijeron durante esta pandemia que durante los primeros meses de la pandemia, que incluso a pesar de que los casos criminales disminuyó, la violencia policial aumentó. Y esto hace que haya un escenario bastante grave y termina iniciando un problema que era estructural, pero que con la pandemia pues creció. Y sobre todo sabiendo que en la relación con el crimen en Brasil, específicamente en los grandes centros urbanos y principalmente en Río, en Sao Paulo, las organizaciones criminales, más específicamente el PCC, vienen ganando poder a lo largo y ancho del territorio nacional. Ellos tienen un poder, sí, de producción de crímenes, pero también tienen el poder de regular la violencia. O sea, es una forma
es una forma de producir crímenes conjuntamente con la producción de regulación de violencia a través de pactos y de la monopolización de las actividades económicas criminalizadas por el Estado. Pero existe la seguridad de que tanto los eventos relacionados con la pandemia del COVID-19 y la ampliación de la acción estatal dentro de sus aparatos de represión, ¿quiénes son los que sufren más con con esos dos lados de la moneda? Los que más sufren son la población negra y parda, que es lo que nosotros llamamos la población negra, porque ya no hablamos acá de afrodescendientes en Brasil, sino que hablamos de población negra, teniendo en cuenta que las personas se autodeclaran bien sea como negros o como morenos en los censos. Y este conflicto ha movilizado más la atención pública y la atención política y científica en Brasil en lo que respecta a la seguridad pública. Estos problemas, los vínculos de estos problemas se han caracterizado en Brasil tanto por los medios de comunicación como por los movimientos sociales, que son un actor que no podemos desestimar en Brasil. Este problema se ha conocido como el genocidio negro en Brasil. Muchas veces uno supone que ese estado de excepción es el estado que va a determinar la provocación de este escenario. Sin embargo, me gustaría también traer a colación un elemento que no es otro que el carácter colonial, es decir, la razón colonial que moviliza estas políticas, que moviliza las políticas de seguridad pública y principalmente todas las políticas que están conectadas con el aparato represivo del Estado. El aparato represivo del Estado se moviliza por una razón de origen colonial y es por esto que se busca contener sistemáticamente a poblaciones que son mixtas en el interior o que son vistas, perdón, como enemigos internos dentro de las relaciones con Brasil. A veces era un enemigo interno del tipo político, el comunista, y en otros momentos simplemente eran los esclavizados, los excluidos socialmente, pero de hecho, desde el periodo colonial hasta este momento, ese elemento de enemigo interno se ve como un sujeto peligroso, como un sujeto criminal, como aquellos que no importa lo que hagan, no importa su clase social, no me importa dónde viva, si ellos son negros, son criminales y son dañinos. Y ellos son los enemigos internos. Para finalizar y hablar de la pesadilla que es muy continua y es esa pesadilla que vivimos hoy en Brasil, que es el gobierno de Jair Bolsonaro. Ese presidente vino a coronar, desgraciadamente, un proceso que viene arrastrándose desde la dictadura militar y es un problema que el proceso de democratización no logró revertir, que es el proceso de ampliación de poder político formal e informal de los militares. Que, por un lado, a pesar de que Brasil vio un proceso de crecimiento de las milicias en su país, comenzando por Río de Janeiro. Y vean bien esto, milicia es diferente a lo que se conoce el PCC, el crimen organizado. La milicia es una extensión del poder militar y es enemigo del crimen organizado. Pero los milicianos también son criminales. Entonces, las milicias, ese poder paramilitar creció desde el punto de vista informal. Es decir, ese poder práctico creció desde el punto de vista de la legitimidad política y desde el punto de vista de política institucional, hasta el punto de elegir a un presidente de la República. Y esto se aplica, y es verdad, en este momento, los días que estamos viviendo, hasta las elecciones municipales del domingo, todos estos días van a ser determinantes para poder desarrollar los procesos que vienen. Y yo creo que Jair Bolsonaro está perdiendo el poder, está perdiendo legitimidad, pero el proceso político que lo sustentó tal vez no esté tan débil.
Más que una idea de un populista, Jair Bolsonaro se configura como un representante de los poderes represivos legítimamente electos. Entonces voy a dejarlos por ahora porque creo que ya mi tiempo se agotó un poco, pero de nuevo pues les agradezco la oportunidad de participar en este diálogo. Muchas gracias, Pablo, por su presentación, introduciendo este tema muy serio de las identidades, el tema especialmente de la relación entre las milicias, el crimen organizado, la diferencia entre milicia y crimen organizado, esta idea del enemigo interno y llevarnos a lo que es también esa herencia colonial que muchas veces queda olvidada, pero que está presente, se ha ido transformando, pero sigue estando presente en el continente. También gracias por haber respondido a una de las preguntas que habíamos planteado inicialmente, que era sobre el llamado populismo y qué podía pasar con los gobiernos, y nos ha dado una primera respuesta en el caso de Bolsonaro. Tengo ya aquí preguntas que están llegando y creo que es interesante que vayamos empezando a responderlas. Tenemos una primera pregunta dirigida a Lucía Damer, que dice: ¿cómo recuperar, Lucía, los lazos solidarios al interior de la comunidad para combatir la violencia estructural? Y mientras Lucía va pensando la respuesta, le planteo ya a Verónica para que ella conteste a continuación. Nos preguntan aquí, Verónica, ¿la criminalidad de la cual hablaste es criminalidad común o es crimen internacional organizado? La misma persona, a quien puedo identificar, Ruth Yamin, que también es miembro de la red de seguridad de FESCOL, pregunta también a Lucía, o sea, Lucía, podrías vincular la pregunta anterior y esta. Dice Lucía, ¿podrías profundizar sobre esa interesante idea de que todos los conflictos se resuelven por medio de la violencia? Y luego plantea también Ruth Yamin a todos los panelistas si hay una nueva raíz de la violencia, si es diferente de la violencia que teníamos en el continente 20 años atrás. O sea que, Lucía, tienes dos preguntas para empezar, luego pasamos a Verónica y podemos tener comentarios también de Pablo y de Marta sobre esa interesante pregunta de la raíz de la violencia en el continente. Lucía, tienes la palabra. Pido que las respuestas sean lo más concisas posibles para... Sí. Así van entrando otras preguntas entre tanto. No, encantada, encantada. Gracias por las preguntas a todos los que pues hayan incluido preguntas y los que la están pensando. Este es un tema estructural fundamental. Especialmente gracias a Ruth por tu pregunta. A ver, yo soy de las que cree que estamos en un punto de encrucijada en la forma como nuestras sociedades se han desarrollado. Y esa encrucijada va en dos niveles. Una, o efectivamente fortalecemos nuestras capacidades democráticas, nuestros sistemas democráticos, o efectivamente vamos hacia sistemas cada día más aristocráticos, donde, digamos, con una democracia delegativa, donde la gente vota y todo, pero donde las decisiones de poder, de poder económico, político, siguen concentradas cada vez en menos manos, cada vez en una élite más sólida, que no permite, digamos, una construcción de una conversación, un debate, un diálogo, y que va a terminar usando a las policías y no los militares para callar a todos los otros. Y creo que esa encrucijada pasa por la pregunta que me hacían de la necesidad de reconfigurar nuestras vinculaciones sociales. Y esto lleva, es una discusión mucho más grande, que no la puedo como resumir en muy poco, pero nos lleva a discutir las bases mismas de la forma como nos estamos relacionando. La competencia, el individualismo, la violencia son partes fundamentales que han destruido las relaciones sociales. Entender al ciudadano como un cliente no es una cosa solamente de la empresa privada, es una cosa del Estado. El Estado entiende al ciudadano como un cliente. Entonces uno deja de jugar un rol ciudadano en esta relación, ¿cierto? Y pasa a instalarse en otro nivel. Y creo que la construcción de lazos sociales para enfrentar la violencia estructural requiere entonces una resignificación de lo que significa la utilización del espacio público como espacio de conversación, como espacio de unificación.
Y eso también está súper abandonado, tanto para la gente en los niveles socioeconómicos más pobres como para la gente en los niveles socioeconómicos más altos. Siendo los más altos los que más han abandonado los espacios públicos, están todos encerrados en sus casas y en algunos países, digamos, con búnkers y no abren la puerta a nadie, y en otros países sin búnker, pero tampoco abren la puerta a nadie y desconocen lo que pasa y cada vez más metidos, digamos, en un mundo de mucha teoría conspirativa y de mucha situación que limita el lazo social. Yo estoy convencida que hay un problema estructurante en que no tenemos capacidad para resolver los conflictos de forma no violenta, que tiene que ver con esta parte más estructural de cómo nuestras sociedades se están vinculando, ¿cierto? También tiene que ver con una frustración de algunos grupos que por décadas han sido maltratados, que por décadas han sido discriminados, que por décadas han sido, digamos, víctimas de la violencia policial, en fin, y que no ven otro camino para hacer su voz sentir. Yo creo que uno de los grandes desafíos para América Latina después de la primavera o los estallidos sociales que hemos visto es que no quede la sensación que solo por la violencia se logra convencer a la política de hacer cambios, ¿cierto? Porque si esa es la sensación que nos va a quedar, tenemos un futuro bastante complejo. Lo mismo pasa a nivel de los colegios, donde las denuncias de violencia de profesores contra alumnos, alumnos contra profesoras, padres de familia contra profesores, padres de familia contra alumnos, es total, ¿cierto? Lo mismo pasa en diferentes espacios que antes eran de socialización y de relación y que hoy día son de una profunda construcción, digamos, de diferencia. La raíz de la violencia yo creo que sigue siendo la misma. Todavía somos un continente racista y clasista que discrimina. Todavía somos un continente machista, que en la buena onda y en las cosas públicas hablamos de nosotras y nosotros, etcétera, pero que en la vida cotidiana, en el COVID se ha demostrado que las mujeres nos hemos llevado la mayor carga laboral, nos hemos llevado la mayor carga doméstica, nos hemos llevado el cuidado de toda la familia y encima hemos perdido más trabajo. Entonces, esas fracturas, yo creo que son las que generan, digamos, las que constituyen las raíces y permiten la consolidación de estas situaciones de violencia. Eso, gracias. Muchas gracias por estos interesantes apuntes, Verónica. Sí, bien. Bueno, con respecto a la pregunta sobre la criminalidad, diría dos cosas. Una, que ha habido una mutación en la violencia urbana de pequeñas bandas que se confrontaban armadamente entre sí a una violencia más organizada, enfocada en crímenes que implican altos niveles de organización, como robos masivos de vehículos, secuestro. Y en este sentido, cuando hablamos de secuestro, hay vínculos también con grupos que se hallan en la frontera entre Venezuela con Colombia, es decir, que hay una mayor sofisticación del crimen y hay una expansión de las redes criminales. Y por otro lado, hay una expansión de la violencia en el país. Tradicionalmente la violencia en los años 90 en Venezuela era una violencia urbana, concentrada en las grandes ciudades, y hoy en día es una violencia que se hace, si se quiere, expandir a zonas donde tradicionalmente no había violencia, como los sectores rurales o claramente en la zona de frontera. La zona de frontera hoy en día, en la zona de frontera con Colombia, hay claramente una pluralidad de actores armados como, bueno, bandas criminales, por supuesto, pero grupos colombianos como los urabeños, los rastrojos, también están las disidencias de la FARC. Entonces sí hay una nueva configuración de actores armados violentos, y en esa zona, para comparar, mientras, por ejemplo, en Caracas, que ha sido la zona tradicionalmente más violenta, los crímenes se incrementaron un 30% en estos últimos 20 años, en la zona de frontera se ha incrementado un 300%. Entonces, definitivamente la violencia en nuestro país se ha expandido y se ha también ruralizado. Y con respecto a la pregunta sobre esta nueva raíz de la violencia,
yo diría que el tema del Estado como actor privilegiado es fundamental para pensar la violencia hoy en día. Paulo viene de describir una situación donde claramente él es el Estado el autor de matanzas sistemáticas, Lucía y Marta también. Es decir, yo creo que un componente común en nuestros países es este profundo autoritarismo del Estado y esta expansión de la militarización de la seguridad ciudadana, donde, como decía Paulo también, se considera a los propios ciudadanos, a la propia población como enemigos internos. Los niveles de matanza en Venezuela son, impresionantes, como les decía. El informe de la Misión de Determinación de Hechos declaró que hay razones suficientes para pensar que en Venezuela se han cometido crímenes de lesa humanidad, y en nuestros trabajos hemos comenzado a utilizar categorías como la sugestiva, la muy sugerente del filósofo camerunés Achille Membe, donde habla de necropolítica. Es decir, esta política sistemática de no solo ya de punitivista y no solo de encarcelamiento masivo, sino que hay un paso más hacia la matanza sistemática. En un trabajo con Rebecca Hanson proponemos precisamente esta tesis de que hay una mutación de un punitivismo carcelario a una matanza sistemática por parte de las fuerzas estatales. Gracias. Gracias, Verónica. Antes de dar la palabra a Marta y Pablo, para también responder, si es posible, a esta pregunta que se hacía sobre si hay una nueva raíz de la violencia, quería subrayar o que no se nos pasara, creo que es un punto de inmensa importancia lo que se habló aquí sobre la relación entre crimen y regulación, que lo mencionó Paulo, antes había sido mencionado de otra manera también por Verónica, y de una forma u otra hay una coincidencia con las diferencias que haya de país a país, en el cual, por un lado, está la paradoja del Estado en América Latina, como decíamos al principio, de unos estados débiles, incluso países como Colombia, donde el Estado no llega, no está presente en parte del territorio, o en países en un arco tan diferente como puede ser Brasil y El Salvador, o Brasil y Guatemala, donde parte de las ciudades no están controladas, digamos, por el Estado. Sin embargo, al mismo tiempo hay esa relación con la regulación que parece hacer el Estado, o sea que es un Estado débil y un Estado fuerte al mismo tiempo, y que se hace fuerte en esas élites que explicaba antes Lucía. Digo solo este apunte porque creo que es muy interesante, que no es un tema de hay Estado o no hay Estado, sino qué tipo de Estado es el que hay en los diferentes países, pero que es un tema común y transversal a la región. Entonces la palabra a Marta, por si Marta puedes hacer un comentario a las raíces de la violencia, y quizás usando el caso mexicano, ¿han cambiado estas raíces en los últimos 20 años? ¿Son las mismas? Sí, bueno, creo que me parece muy importante que también debemos hablar de las violencias. Aunque sin duda hay una violencia generalizada, que es de la que más se habla, de la que más se nota, que como les decía, desde el 2007 se ha visto incrementada en nuestro país a consecuencia de esta llamada guerra contra el narcotráfico. Me parece importante señalar que hay muchas otras violencias y que parte del problema de justamente no atender y entender en su dimensión el problema que vive México, es que se quiere atender con una sola visión o una sola apuesta los problemas de las violencias que se viven en México. De manera muy particular, hoy que es el día 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, sin duda tenemos que señalar el enorme problema que viven las mujeres con las violencias que no son atendidas, y que por supuesto con esta visión militarista de la seguridad simple y sencillamente no se está atendiendo las violencias. Entonces, sin duda creo que es bien importante señalar que hay múltiples violencias y que cada una incluso requiere una atención particular. Por ejemplo, a pesar de que ciertos números han venido a la baja muy ligeramente en estos meses en cuanto a robo, a ausente y cuestiones de este tipo,
e incluso por cuestiones muy relacionadas con la pandemia, con la emergencia sanitaria. Lo cierto es que no estamos fortaleciendo las estructuras locales, las policías. Incluso en este presupuesto que acabamos de aprobar en nuestro país para el 2021, estamos incluso eliminando justo los recursos que van a atender el tema municipal a través de un programa que se llama Fortasec. Entonces, necesitaríamos fortalecer las capacidades institucionales de los niveles más locales para poder atender diferentes tipos de violencia y no lo estamos haciendo. Y sobre todo en relación a lo que comentaba Verónica Zubillaga por el tema del Estado, en nuestro país, por ejemplo, se está fortaleciendo cada vez más la figura del presidente y uno creería que con eso se tienen mayores capacidades para atender la violencia o podría venderse la idea de que con eso se tienen mayores capacidades para atender los problemas de la violencia. Se están concentrando presupuestos, recursos, facultades, fortaleciendo nuevamente el presidencialismo en nuestro país, pero me parece que al hacer esto también estamos desarticulando instituciones del Estado que tienen la responsabilidad institucional de atender las diferentes violencias que se viven en nuestro país. Y ese es un tema que hay que poner ahí. O sea, tenemos la construcción en la región de presidentes fuertes, con facultades importantes, o por lo menos es el caso de México, donde además se están concentrando y centralizando presupuestos, recursos y facultades frente a un fenómeno de las violencias que están atendidos desde una sola visión, en este caso una visión militarista que no atiende los problemas de la violencia que se vive en el día a día. Si tuviera que hablar, y con eso quiero concluir antes de que termine mi tiempo, de cuáles son la raíz, sin duda la raíz de las violencias siguen siendo lo mismo, como también decía Lucia Dambert, o sea, uno de los temas importantísimos en nuestro país que sigue estando en la raíz de las violencias son las desigualdades y la exclusión de las personas. ¿Por qué? Porque si vemos, por ejemplo, el caso concreto que les ponía de las violencias contra las mujeres, sin duda toda la desigualdad que hay entre mujeres y hombres, las brechas que hay en ocupación, están en la base de la violencia que se vive contra las mujeres y, por supuesto, la violencia machista, esta visión de la estructura del poder donde siguen siendo los hombres los que toman decisiones. Pero en conclusión, me gustaría insistir en que es muy importante hablar de las diferentes violencias que estamos viviendo y de los instrumentos que requeriríamos que el Estado fortaleciera para justamente atender en su justa dimensión las violencias que se están viviendo en nuestra región y particularmente en México. Muchas gracias, Lucía. Pablo, antes de darte la palabra, hay varias. Primero también nos interesa si puedes responder a ese tema sobre si ha cambiado la raíz de la violencia, por ejemplo, en Brasil en los últimos 20 años. Pero tenemos aquí, y quiero agradecer que tenemos un público muy activo que manda muchas preguntas. Hay una pregunta para Pablo sobre si puedes explicar algo más sobre el tema que antes yo subrayé también porque me pareció muy sugerente de la regulación de la violencia. La persona que pregunta, Carolina Sampó, dice: entiendo que el PCC puede elegir utilizar la violencia en casos concretos así donde es hegemónico, pero no parece ser el caso de los territorios que aún están en disputa como el norte y el nordeste de Brasil. ¿Qué es lo que pasa ahí? Es muy específica la pregunta, tengo que pedir también ser muy sintético para poder responderla. Y hay otra pregunta para Pablo que dice: Bolsonaro tiene buenos indicios de aceptación en las encuestas de percepción ciudadana. ¿Crees que tiene opciones de ser reelegido en 2021? Y es la pregunta que todos nos hacemos: ¿cómo se entiende que goce de tanta aceptación? Sé que esto es un libro para poder responderlo, pero uno o dos apuntes creo que nos pueden ayudar. Te paso la palabra. Adelante. Muito obrigado, Mariano. Muchas gracias, Mariano. Mira, es muy difícil responder la pregunta de si Bolsonaro va a ser reelecto en 2022, pero yo no apartaría la hipótesis de que él, sin ser reelecto, y por eso es que tenemos que luchar contra eso. Nosotros tenemos a nuestro favor la incapacidad expresa de este señor de
gerenciar cualquier institución y liderar cualquier proceso político, más cuando existe un proceso de conjunción de fuerzas institucionales que lo sustentan, como los medios, como el poder judicial y como la política institucional y como los militares. Entonces yo creo que es posible, sí, es posible que él sea reelecto. Con respecto a la expansión, es importante decir que el PCC, el primer comando de la capital, es un grupo criminal, es una organización criminal que comenzó en Sao Paulo y fue expandiéndose a lo largo de los años y a lo largo del país. En ese proceso de expansión hay muchos conflictos, con toda seguridad. Hay muchos conflictos, hay muchas masacres, son procesos barbáricos que nos corresponde describir acá. Pero una vez que se establecen, ellos crean un monopolio y ese monopolio es responsable de controlar las actividades criminales. Y esas actividades criminales pierden mucho cuando la violencia se aplica como forma de gestión y de resolución de conflictos. Entonces, en nombre del desempeño de los buenos resultados de sus negocios, pues ellos se abstienen de producir asesinatos y ese tipo de violencia. En ese sentido es que yo hablo de que esa organización criminal monopoliza la gestión del crimen y de la violencia a través del ejercicio de ese monopolio. Ahora, las raíces más profundas de la violencia en los últimos 20 años, bueno, en los últimos 20 años que comienzan en 2000, Brasil pasó por un proceso de ampliación de la democracia. Por primera vez un trabajador fue electo, por primera vez una mujer fue electa. Solo que en estos 20 años, y bueno, yo soy un hombre de izquierda, siempre trabajé en el gobierno de Lula, soy muy afín de los trabajadores, además de toda mi vida académica. Ahora, en este periodo, nosotros experimentamos un pico de encarcelamientos. Hablamos de encarcelamiento masivo, de encarcelamiento en masa en ese periodo. La población carcelaria se multiplicó muchas veces y también se aumentó y se experimentó un pico de asesinatos. En 2000 el número de homicidios estaba más o menos en el orden de 45.000 homicidios por año. En 2010 pasamos a más de 50.000 homicidios por año. En 2018, más de 60.000 homicidios por año. El proceso de ampliación de los derechos políticos, el proceso y les recuerdo que ese aumento se viene acompañando desde 1980. En 1980 eran 25.000 homicidios por año. En 1990 eran 40.000 homicidios por año y eso fue aumentando exponencialmente. O sea, la democracia y la inclusión social en Brasil convivieron con un aumento del encarcelamiento masivo y un aumento en el número de homicidios. Y eso es gravísimo. Entonces, aquellos que como yo pensaban que el proceso de reducción de pobreza, de reducción de las desigualdades y el fin de la dictadura militar iba a ser sinónimo del fin de la represión estatal, del fin de la violencia, nosotros pues que quedamos frustrados porque nos equivocamos y necesitamos entender entonces que desgraciadamente nosotros no podemos superar esa razón colonial que moviliza a las instituciones de represión mucho, que tanto se han recordado aquí en el concepto de Achille Mbembe, de la negropolítica, que es fundamental para nosotros entender el otro caribeño, a Pros Fanon, que todos nosotros conocemos, y de allí la razón colonial de las instituciones de represión que actúan en los territorios negros y pobres de Brasil con el fin de producir muertes en masa y respetar los derechos, todos aquellos derechos que nosotros conquistamos durante 20, 30 años de democratización en Brasil, fueron combatidos por las instituciones de represión de Brasil. Todo aquello que nosotros hicimos bien en términos de inclusión social, las instituciones de represión como la policía, la prisión y la justicia actuaron para revertir, para extraer una madre que puede hacer que su hijo pues, vaya a la escuela, que tiene un uniforme, que logra llegar a la universidad, tiene miedo de que ese sujeto, de que su hijo encuentre en su camino el problema de la policía.
porque son 10, 20 años de inversión en educación que te los pueden tumbar por una confusión, por una exageración, por una bala perdida de la policía militar, entre comillas. Y aquí uno ve que en Brasil muchos hombres, y recientemente esa razón colonial ganó forma privada. Ellos no están solamente en el aparato estatal, también se manifiesta en las instrucciones que se ejercen en la seguridad privada. Esas instituciones de seguridad privada se apropian de la doctrina militar y de los recursos humanos de las policías militares aquí en Brasil. Y van incluso hasta las grandes redes de supermercados, suministran seguridad a los bancos, a las instituciones bancarias, y con la misma lógica, con la misma inteligencia y bajo esa misma doctrina de exclusión, represión y producción de muertes. Muchas gracias, Pablo. Tenemos que seguir siendo breves porque nuestro público es muy demandante y tenemos varias preguntas por delante y se nos cortará el tiempo. Quiero también señalar, creo que es de inmenso interés lo que se está explicando aquí sobre el tema, lo que tú llamas la razón colonial, el tema racismo, y me permito, no sé si es un concepto apropiado, pero hablar de que creo que también en la región hay como un racismo contra los pobres. Esa descripción que hacía Lucía Damer antes de los ricos viviendo cada vez más encerrados, con una mayor distancia, se da en otros países también, por ejemplo, se da en los Estados Unidos crecientemente, y creo que es un fenómeno muy importante desde la política y la sociología para analizarlo, en la medida en que cómo pueden tener como la fantasía de aislarse es creciente en este punto, y las ciudades latinoamericanas son un gran ejemplo de eso. Tengo aquí una pregunta, se nos pregunta en varios países de América Latina, es sobre las protestas sociales antes del 15 de marzo, luego comenzó la pandemia, muchas personas perdieron el empleo, al amparo de normas legales dictadas por élites gubernamentales. Se produjeron problemas, por supuesto, de agravamiento de problemas de salud. ¿Qué clase de reacción, estoy resumiendo la pregunta porque es muy larga, qué clase de reacción se puede esperar de una ciudadanía que ve transformadas sus condiciones de existencia y unas autoridades que han venido soportando la protesta social frente a gobiernos incapaces que se han visto comprometidos en actos de corrupción? Me gustaría vincular esta pregunta con otra más, que se quiere académica. Se pregunta cómo puede explicarse la contradicción del poder estatal con la distinción que hace Michael Mann de poder despótico versus poder infraestructural. Se me ocurre, quizás, Lucía, puedo lanzarte estas preguntas cruzadas y puedes contestarlas también brevemente. Muchas gracias. ¿Quieres que parta yo o parte alguien más del equipo? Tú empiezas sin ir muy largo y después vamos, porque tengo más preguntas, así que vamos dando opiniones sobre este tema y voy introduciendo las preguntas. Sí, no, a ver, yo creo que esto que tú mencionabas, el miedo a los pobres se llama porofobia, y es parte fundante del modelo de desarrollo que tenemos. Este es un modelo de desarrollo que lo que hace es criminaliza aquello que debería de no ser criminalizado en muchos casos, y ha significado y ha permitido avanzar con un Estado bastante represivo, ¿cierto? Porque en el fondo yo creo que uno de los principales problemas de las políticas de seguridad, acá hay una discusión que ustedes lo vieron el primer día, pero me parece bien relevante, cuando en América Latina empezamos a hablar de la importancia de la prevención del delito, ¿cierto? Y la importancia de incluir otro tipo de problemas, porque los problemas de las raíces del problema de un desarrollo de una carrera criminal son problemas sociales y no problemas necesariamente criminales, nos las llevamos literal, y lo que hicimos fue poner a la policía a cargo de temas sociales. Y lo que hicimos fue traer temas sociales como, por ejemplo, no sé, el embarazo adolescente, por ejemplo, el consumo de drogas, por ejemplo, el abandono escolar, la falta de espacio público. En vez de fortalecerlo en sus propias áreas, lo llevamos a la policía.
y la seguridad es un tema que divide, no es un tema que unifica. Y cuando uno habla de prevención del delito, siempre somos nosotros contra otros. Y esos otros, cuando los llamamos criminales, justificamos entonces la respuesta policial violenta. Y por eso es que en América Latina entramos a decir que los que protestan son criminales. Por eso es que se genera esta narrativa de que el que protesta, ya sea que es narcoterrorista o esta idea fugaz que hay en América Latina, que no sé, son miembros del Foro de Sao Paulo, que quieren desestabilizar la región. Porque al nombrar al otro como criminal, entonces justificamos la violencia estructural. ¿Cierto? Entonces, este otro, que ya no es una persona que vive en condiciones de vulnerabilidad, sino es un aprovechador de las tierras, es un invasor. Yo creo que tenemos que revisar la nomenclatura y la simbología que utilizamos para hablar de nosotros, ¿no es cierto? Entonces, creo que parte importante de lo que se plantea es justamente esto, que estamos en una sociedad que utiliza cada vez más la violencia para controlar a los otros. Y lamentablemente, o mejor dicho, en esta época ya no se utiliza la idea del enemigo interno, llamémoslo el ideológicamente distinto, sino que hoy día el enemigo interno es el que rotulamos como criminal. Y nuestras sociedades tienen, y eso tenemos que hacernos cargo también, porque yo no tengo la solución, pero puedo identificar que nuestras sociedades tienen, y nosotros tenemos un pequeño dictador en la cabeza, que cada vez que escuchamos que había una violación o que había un robo, decimos pena de muerte, más castigos, sabiendo que no sirven. En el marco de un debate político que también lo hace eco de esto, pero nos lleva por un camino donde esta aporofobia que tú mencionabas, ¿cierto? Con el clasismo, el racismo, al final se disfraza. Entonces nos consideramos sociedades, es muy interesante, acá en Chile, por ejemplo, por muchos años la comparación fue Finlandia, Dinamarca, Noruega, estamos hacia allá, pero en realidad muchas de estas cosas estructurantes de nuestra sociedad se invisibilizaron como, pues, porque había crimen, porque eran criminales, porque eran narcotraficantes, ¿cierto? Y creo que ese es un tema que nos tenemos que hacer cargo en América Latina. Invertimos en luchar contra las drogas 1000 veces más de lo que invertimos por enfrentar los problemas de consumo problemático en los sectores populares, sabiendo que esos jóvenes angustiados, con dificultades, abandonados, con problemas de salud mental, etcétera, terminan en lo que bien Paulo describió, la matanza de los grupos organizados criminales, ¿cierto? Terminan siendo, digamos, el proletariado de la organización criminal. Entonces creo que vale la pena discutir estos temas sin duda. Muchas gracias. Quiero transmitir también aquí, una persona nos escribe diciendo excelente panel, felicitaciones a todos los expositores. Como no sé si lo están leyendo, pero quiero transmitirlo. Hay una pregunta para todos, le voy a pedir a Verónica si puede responder inicialmente, aunque otros hagan comentarios. Dice, ¿qué medidas contribuirían a reducir el incremento de esta violencia detectada, esta violencia que estamos discutiendo, o violencias? Es una pregunta muy amplia. Yo te pediría, Verónica, en un esfuerzo, si puedes darnos una o dos sugerencias en concreto sobre Venezuela, en la medida que tal como tú explicaste, hay diferentes niveles de violencia, es diferente la situación venezolana, por ejemplo, de la de Chile, o incluso la de Brasil, pero al mismo tiempo en esa situación que desde fuera en Venezuela vemos como prácticamente como de caos o de colapso, ¿hay algunas medidas que se puedan tomar o que tú sugieres que se podrían tomar en el corto y medio plazo? Sí, bueno, la situación en Venezuela es extremadamente complicada y no se ve cercana una transición. Lo que vemos más bien es un afianzamiento del grupo en el poder. Entonces, pensar soluciones a corto y mediano plazo no es fácil. Grupos académicos y activistas de la sociedad civil, lo que venimos recientemente comenzando a conversar es sobre la necesidad de comenzar a pensar
y a impulsar, a prepararnos para pensar procesos de justicia transicional. Es decir, un proceso sistemático que sabemos todos por los hermanos colombianos, incluso lo que estaba comentando Marta en México, que son procesos muy complejos. Pero sin duda que es necesario en Venezuela iniciar un proceso sistemático de búsqueda de la verdad, de reparación de víctimas y sin duda de reforma de las instituciones de la seguridad. Hay experiencias latinoamericanas, y eso lo quería preguntarle a Paulo también qué pensaba. Hay experiencias latinoamericanas que nos han parecido muy sugerentes, como en Pernambuco, en Brasil, lo que se llamó el Pacto por la Vida, que implica precisamente una convocatoria de los diversos sectores sociales como académicos, no solamente un asunto policial, empresariado, es decir, como un gran pacto del rescate del valor sagrado de la vida, pero también implicó, por supuesto, una importante profesionalización de la policía, una profesionalización del monitoreo y georreferenciación de delitos, de esta manera para priorizar la investigación criminal en los delitos más graves, más violentos, incluyendo alguna tolerancia con los delitos menos graves, como quizás el microtráfico de drogas. Pero lo que quiero decir es que en América Latina no estamos condenados a la violencia. Hay experiencias de países con tradiciones autoritarias, con también desigualdades que nos pueden mostrar caminos para esta transformación. Y un comentario que quería hacer que me parecía como muy sugerente de la discusión que veníamos haciendo sobre el racismo y el clasismo, es quizás la experiencia venezolana muestra como la perversión también de un proyecto que implicó la inclusión de las mayorías, que implicó al inicio una esperanza. El presidente Chávez no pertenece a las élites tradicionales. Incluso el presidente Maduro se presenta a sí mismo como el presidente obrero. Y sin embargo estamos presenciando en este periodo post-Chávez una arremetida de las fuerzas policiales y militares contra la población. Entonces quería invitar la experiencia venezolana para sí, complejizar la conversación en el sentido de que hay esta profunda huella autoritaria que nos lleva entonces a mirar a la disidencia como enemigo, ¿no? Entonces, y sin duda con la persistencia de las desigualdades, es decir, tuvimos una década sin duda donde gracias al incremento del valor de las materias primas hubo unas políticas redistributivas muy importantes. En Venezuela hubo un aumento del consumo importantísimo. Pero, digamos, a partir de hace unos 5 años, con la crisis y el colapso de los precios petroleros y el colapso de la industria petrolera en Venezuela, pasamos de ser un país que donaba a países latinoamericanos a ser un país con una emergencia humanitaria compleja. Entonces, todo esto para decir que sí, que tenemos que pensar como estas improntas autoritarias en nuestros países y esta perversión de un proyecto que buscó implicar a las mayorías excluidas y a los sectores pardos, negros en nuestro país. Muchas gracias. Tengo yo una pregunta que quería introducir. Todos, en los casos que se han mencionado aquí, y otros que no mencionamos pero conocemos en la región, vemos que hay una presencia en mayor o menor medida según los países, pero de crimen organizado, de milicias. Y hay una pregunta, en mi caso ha surgido por trabajos fuera de la región de América Latina, por ejemplo en Oriente Medio, que ha sido si hay un momento en que se puede, se debe, se podría llegar a algún tipo de diálogo político, vamos a llamarle diálogo para tratar de parar la violencia y poder iniciar procesos incluso de negociación con las organizaciones criminales y con las milicias.
Quiero decir, hay un debate ético, que es que con esta gente no se debería hablar. Hay un debate que surge del septiembre 11 del 2001, que es con el terrorismo se le combate, no se habla. Incluso no hay que ni siquiera hablar con ellos porque esto está penalizado, por ejemplo, por Estados Unidos internacionalmente. Pero al mismo tiempo hay, por ejemplo, un sector que es el sector humanitario, que dice es necesario hablar con quien sea necesario para tener acceso, por ejemplo, a las víctimas que están sufriendo crisis humanitarias. Me gustaría, sin apartarnos de este debate, pero creo que son unos actores que si nosotros los que estamos en este debate entiendo que estamos diciendo que solo con medidas militares o policiales no se soluciona el problema, me pregunto si se abre o no una perspectiva de que se puede dialogar en caso de que quisieran con estos sectores. Por ejemplo, Marta Tagle, ¿qué piensas tú de esto? Sí, Mariano, bueno, pues me hiciste recordar lo que el presidente López Obrador ha dicho aquí en México, ¿no? Una política de abrazos, no balazos. Ha sido lo que él comentó con respecto a la delincuencia organizada en nuestro país. Y aunque si bien nunca se ha hablado formalmente de un diálogo con la delincuencia organizada, pues seguramente ustedes vieron que él ha tenido contacto, por ejemplo, con la mamá del Chapo, ¿no? O sea, ha mantenido una dinámica en ese sentido. Y sin embargo, no vemos un asunto de que disminuya la violencia. Yo creo, como decía Verónica, que el tema de la disminución de la violencia es un asunto muy complejo, en el que no necesariamente, o incluso habría que entrar al debate si sirve o no el diálogo, porque al final de cuentas, cuando hablamos de organizaciones delincuenciales, al final de cuentas tienen intereses económicos muy poderosos. Y no sé si efectivamente el tema del diálogo les venga a resolver el problema. O sea, ¿por qué se matan entre ellos? ¿Por qué ejercen esa violencia? No es porque simple y sencillamente quieran matar al otro, es que porque están en juego intereses económicos, rutas, mercados al final de cuentas, ¿no? Entonces, yo no sería partidario o no estaría en la idea de que el diálogo con ellos pueda resolver el tema. Y además, incluso retomando algo que también comentaba Eduardo Larco en el chat del Zoom que tenemos, en el sentido de que además necesitamos revisar el tema de cara a cómo efectivamente reconstruimos el tema del tejido social, porque la seguridad no solamente es ausencia de violencia. O sea, necesitamos como estados construir una serie de andamiajes que garanticen la seguridad de las personas. Sin duda, un elemento fundamental tiene que ver con detener, disminuir la situación de la violencia, pero por eso he insistido mucho que las violencias que vivimos en nuestras regiones no son solamente un tipo de violencia. La más visible, de la que más hablamos, es la violencia que se genera con las organizaciones delincuenciales, particularmente de las drogas. Pero hay otras violencias que requieren reconstruir tejidos sociales que, aunque llevan más tiempo, me parece que los estados no le están apostando a ello. Por lo menos en nuestro país no estamos viendo de manera muy concreta que se invierta en la construcción y fortalecimiento de las capacidades institucionales que nos ayuden a atender los diferentes tipos de violencias. Quiero regresar al tema de la violencia contra las mujeres porque es un ejemplo muy particular. O sea, las violencias contra las mujeres requeriríamos tener toda una serie de andamiajes que las leyes y las políticas públicas están diseñadas para eso, pero que en lugar de fortalecerlas hemos venido desmantelándolos. En medio de la emergencia sanitaria se incrementó de manera muy importante las llamadas de emergencia de auxilio e incluso las denuncias a pesar de estar en una situación de confinamiento con las instituciones de procuración de justicia cerradas o trabajando en menos tiempos, y a pesar de eso hubo incrementos de las denuncias, hubo un incremento muy importante de los abusos sexuales, ¿no? Y entonces, en lugar de fortalecer una estructura que atienda, que genere capacidades de seguridad y que aleje agresores y que proteja a las víctimas, simple y sencillamente se dejó de hablar del tema, se dejó de invertir en los programas y presupuestos que van dirigidos a eso y dejamos de atenderlo. Entonces yo creo que sin duda necesitamos revisar qué es lo que sucede con la violencia a gran escala
Me parece por lo menos que en el caso de México esta actitud del presidente de no confrontarse abiertamente con la delincuencia organizada no ha ayudado a disminuir la violencia. Y además tenemos sin duda que trabajar en las capacidades del Estado para atender las otras violencias, pensando que nuevamente en que la violencia con resolver la violencia no garantizamos seguridad y necesitamos construir muchas condiciones para garantizar seguridad a los habitantes, porque al final de cuentas la principal función del Estado es justamente garantizar seguridad a sus habitantes, y entonces tenemos que ver el tema de la seguridad en una parte multifactorial, compleja, pero que para eso somos Estado. Requiere del involucramiento no solamente de una sola persona, sino de las instituciones del Estado, que en lugar de fortalecerse se han visto debilitadas en países de la región. Gracias. Estamos cerca del final, con lo cual voy a dar un minuto, por favor, a Lucía, a Pablo, a Verónica, y luego vuelvo a Isaac, que se va a despedir. Y no, o sea, él daría casi a elegir si quieren contestar mi pregunta o hacer una reflexión final. Por favor, en un minuto empezamos por Lucía. Sí, no, solo quisiera decir que hemos pasado hace mucho ya de la idea imaginaria del Estado y la criminalidad en una situación de confrontación. Y hoy día estamos en algunos países en una situación de colaboración directa, y en otros países en una situación de acomodación, acomodamiento. Y eso es lo que marca la dificultad que tenemos en muchos casos para luchar contra la criminalidad organizada. Cuando separamos estas dos esferas y lo que hacemos es generar un espacio gris, donde no solo la corrupción, pero un espacio gris de colaboración entre los grupos armados diversos, desde la criminalidad organizada, digamos, de los grupos armados con dominio territorial y el Estado, es donde entramos en otro nivel y donde efectivamente ni las conversaciones, ni la lucha contra la droga van a poder terminar con eso, porque hay otros intereses. Eso nomás. Gracias. Gracias a todos y todas. Muchísimas gracias, Lucía. Verónica, un minuto, por favor, de una frase final. Bueno, creo que hay lugar para pensar procesos de diálogo. Quizás me parece interesante cómo pensar la arquitectura del proceso de justicia transicional en Colombia con la FARC y traer ese modelo quizás para pensar los grupos de crimen organizado. Ahora, para poder negociar tienes que tener a grupos realmente organizados, cosa que es difícil. Las experiencias de pacto en Venezuela han sido desastrosas. Cuando comenzó la experiencia de lo que se llamó las zonas de paz, que fue un proceso de supuesto diálogo, eso fortaleció las organizaciones criminales. Entonces diría que hay que ser muy cuidadoso y hay que pensarlo bien, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Pablo, un minuto, por favor, antes de despedirnos. Agradezco mucho, Mariano. Pero, en fin, creo que la solución para la violencia estructural en el continente, en Brasil, no puede pasar por soluciones y pretender soluciones puntuales. Me gustó mucho lo que Verónica trajo en Pernambuco. También existen otras experiencias estatal como en el estado de Minas Gerais, pero estas experiencias no lograron replicarse y institucionalizarse. Por eso yo creo que cuando no es posible hablar en reducción de violencia y desafío de la seguridad en Brasil, está muy asociada a reforma de las instituciones y no pasar por procesos de democratización. Estoy hablando de la justicia y estoy hablando de la política, de la policía y de la justicia. Esto necesita ser reformado. El pacto negativo de Brasil necesita ser actualizado. Yo creo que en el momento de superación de bolsonarismo debe ser un momento para pensar sobre esto. Y con seguridad
no podemos pensar que somos rehenes de la violencia en el sector violencia, pero efectivamente la forma en que los estados nacionales fueron pensados, y en el caso de Brasil, el racismo edifica el Estado brasilero. Edifica el Estado brasileño. Nosotros no vemos la policía matando blancos por ahí como mata negros. En Brasil existe el problema que es evidentemente racial y por ser racial llega a los blancos que son pobres y entre los pobres blancos y negros pobres son parecidos, pero ellos no son iguales. Entonces, es un problema muy radicalizado en Brasil. Existen raíces muy fuertes. Muchas gracias, Pablo. Lamento que he apurado a todo el mundo a tener que terminar. Quiero agradecer, antes de pasar a Isaac, quiero agradecer a Lucía, a Pablo, a Marta, a Verónica por sus excelentes contribuciones. Quiero agradecer a todos y todas las que hicieron preguntas en el debate. Y agradecer, por supuesto, a la Fundación Frederick Ebert por habernos acogido esta tarde, esta mañana y esta tarde desde donde estoy yo. Muchas gracias a todos, a todas, y paso la palabra a Isaac para despedirnos. Muy bien, este panel nos ha dejado bastantes reflexiones y pues las situaciones de violencia varían según cada contexto nacional, pero sin duda se debe procurar en una respuesta mucho más integral de la seguridad. Muchas gracias a Mariano Aguirre, moderador de este panel, por su estricto control del tiempo, y a nuestras invitadas, Verónica Zubillaga, a Lucía Damer, a Marta Tagle y a nuestro invitado, Pablo Ramos. Participantes de el cuarto panel Situación Política y Violencia e Inseguridad en la Región del segundo Congreso de la Red Latinoamericana de Seguridad Incluyente y Sostenible, Desafíos de la Seguridad en Tiempos de Crisis Múltiples, organizado por la Fundación Friedrich Ebert en alianza con Foreign Affairs Latinoamérica, el diario El Espectador y Es Global. Muchas gracias a quienes estuvieron conectados en Facebook y en nuestra sala de Zoom, y pues así finalizamos la primera sesión de el tercer día del segundo Congreso de la Red Latinoamericana de Seguridad Incluyente y Sostenible. Nos vemos más tarde con el panel 5, Crimen Organizado y Violencia en América Latina. Mil gracias.